Confesiones, reflexiones de un musulmán no árabe. En este vídeo quiero salirme un poco del guión de comentaros un versículo del Corán para hablaros de una experiencia, pero indudablemente voy a relacionar lo que os voy a comentar con versículos del Corán. Vale, esto es un vídeo no solo islámico, es más bien un vídeo de mi experiencia y la de miles de musulmanes que se encuentran como aquel que dice entre dos mundos. Y el propósito principal mío de este vídeo es llamar a todos a la empatía. Tú tienes una perspectiva, unas vivencias y una manera de vivir las cosas, y eso es una experiencia tuya que no hay que infravalorar, hay que valorarla, pero tampoco hay que universalizarla. Tampoco hay que creer que esa experiencia nos dice algo sobre cómo es la gente o sobre lo mala que es la gente, etcétera, etcétera. Ni tienes que perder la perspectiva, y esto es algo que le digo al Karami del pasado, ¿vale? Esto se lo digo a mi yo del pasado. No tienes que perder la perspectiva de que otros también tienen su perspectiva. Vale, ahora voy a hablar de mi experiencia como musulmán no árabe. Generalmente cuando alguien es árabe, ahora incluyo a gente del norte de África, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a empezar mencionando es que la comunidad musulmana es diversa. Hay españoles de origen, personas que han nacido en España de origen de fuera, personas que han migrado a España, indios, pakistaníes, afganos. Quiero decir, cada uno tiene una historia y un bagaje completamente distinto. Y cada uno tiene unas quejas sobre la comunidad y sobre cómo no me entienden mi experiencia, ¿vale? Y yo tengo quejas y las he tenido, pero también con el paso de los años me he dado cuenta de que, chaval, tú tienes quejas y el resto de la gente tiene quejas, ¿vale? Al final, lo único que nos va a hacer avanzar es entendernos unos a otros, ¿vale? Ese es el mensaje de mi vídeo, no quiero sonar hippie ni nada de eso, pero es verdad, ¿vale? Y ahora voy a hablar un poco desde la experiencia. ¿Cuál es mi experiencia? Yo, para empezar, no soy de un país del norte de África, no soy parlante del árabe originalmente, no soy árabe. Soy español por parte de madre y subsahariano, por usar esa palabra, por parte de padre, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque en España soy un poco extranjero y como musulmán sigo una religión que supuestamente no es la tradicional de aquí, aunque como musulmanes creemos que el Islam es la religión tradicional de cada humano. Ese es otro tema. No tradicional, pero sí original. La cuestión es que, vale, vivo en un país que no soy 100% de origen de ese país, pero es que si me voy al otro tampoco soy 100% de origen de ahí. Y cuando estoy aquí sigo una religión que no es la mayoritaria. Pero cuando me mezclo con personas de mi religión, resulta que también demográficamente yo soy una minoría dentro de ellos. Porque aquí en España la mayoría, ¿no?, de la población musulmana es del Magreb, ¿no?, del norte de África. Entonces empiezas a decir, aquí, digamos, sufro intolerancia por parte de los españoles porque creen que el Islam no es de aquí o es algo de fuera. Pero luego cuando estoy con los musulmanes tampoco me acabo de compaginar porque ellos presuponen, ¿no?, una cultura magrebí para los musulmanes. Y un poco esa es mi experiencia y un poco lo que quiero explicarle a la gente y hacer que vean es que, ya, pero ese magrebí de Egipto también a veces se ve que tiene dificultades para entenderse con el de Marruecos. Y dentro de Marruecos, el que es de la ciudad tiene dificultades para entenderse con el que es de un área rural. Y luego el converso español tiene dificultades para lidiar con estos. Es decir, al final todos tenemos de alguna manera u otra dificultades. Pero a fin de cuentas, esto no tiene que ser solo un motivo de queja. En una comunidad se presupone que habrá diversidad de trasfondos. Si el problema en la comunidad musulmana no es esta diversidad, eso no es un problema la diversidad, es enriquecedor. El problema es en estar siempre quejándote de los agravios de los demás y victimizándote. Y aquí estoy hablando de errores que yo he cometido, que conste. Y siempre creyendo que tus quejas son las únicas quejas que hay. Vale, vamos a ir más a la práctica. Cuando yo empecé, digamos, a estudiar el Islam, tal y cual... Bueno, primero empecé a ir a mezquitas, simplemente, y a interesarme por el Islam. Siempre me hablaban en árabe, y eso a mí me frustraba, porque yo no soy árabe. ¿Dónde me has visto que soy árabe? ¿Por qué presupones que soy árabe? ¿No? Eso es lo que yo pensaba. ¿Por qué lo das por hecho? Que si estamos en España, entro en una mezquita y me hablan en árabe. Es decir, ¿te imaginas que cada vez que entres en una iglesia te hablan en griego koiné? Porque el Nuevo Testamento está en griego koiné. Yo lo enfocaba desde esta perspectiva. Vale, dicho esto, empecé luego a acudir a eventos, ¿vale? Y en algunos de estos eventos, que eran islámicos, a mitad del evento pues salía alguien y empezaba a hablar en árabe. Y yo pensaba, ¿por qué está presuponiendo que hablo árabe? ¿Y si no hablo árabe? Y lo mismo el jutba, el sermón del viernes. ¿Por qué presupone tal? ¿Vale? Y bueno, quizás uno de los casos más dramáticos es cuando empecé a divulgar el Islam y me invitaron a una reunión de figuras relevantes, ¿no?, de España o lo que sea. Y acudí allí y todo el evento fue en árabe. Y a mí eso me impactó mucho. Vale, ¿sobre qué quiero amonestar, ¿no?, en este vídeo? Todo esto me generó una reacción, ¿vale? Una reacción en cierto modo de decir, ostras, tío,
realmente hay cierta intolerancia hacia los que no somos árabes o nos sentimos cohibidos de alguna manera, etc. ¿Vale? Pero esta reacción, que es una reacción legítima, digamos, también se puede llevar al extremo, ¿vale? Y de eso es de lo que quiero advertir. Ciertamente, la reacción extrema, ¿vale?, a esto, que es empezar a quejarte de que todo está en árabe, de que todos hablan en árabe, de que no se adaptan, de que no hablan tu idioma, etc. Puede ser jahili hasta cierto punto, es decir, puede tener un ramadazo de ignorancia preislámica o un tufillo de ignorancia preislámica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la queja, y esta es mi aprendizaje por si a alguien le sirve, tú te estás quejando de que la comunidad es multicultural, no somos todos árabes, ¿vale? Pero cuando tú empiezas también a simplificar, en primer lugar, cuando empiezas a oponerte tanto a esta extranjerización, ¿no?, de los centros de culto y todo, sin darte cuenta, empiezas a ser tú un poco intolerante con la diversidad cultural, que es algo legítimo, ¿no?, de acuerdo a tus propios principios. Ahí hay una pequeña inconsistencia, lo primero. Y lo segundo es que te olvidas de que esto no es homogéneo. O sea, todas esas personas que tú ves como un montón de árabes que están ahí imponiendo su cultura, son gente de culturas distintas. Lo que pasa es que tú no lo ves porque lo ves desde fuera. Y entre ellos también tienen sus dificultades para adaptarse, aparte de las dificultades de algunos de ellos para adaptarse al español, las dificultades de los que han nacido aquí para entender las cosas en su idioma. Somos muchos los que estamos pasando por dificultades, no solo mi perspectiva. Entonces, ¿cuál es el principal problema que yo veo en la comunidad a este respecto? No es la multiculturalidad. La multiculturalidad es estupenda. El principal problema que veo yo es la falta de empatía. Es decir, cuando sale este tema, siempre que sale este tema, cada uno de las personas se pone a hablar de su perspectiva. Casi nunca hacemos el ejercicio de decir, vale, voy a intentar entender la otra perspectiva. Por ejemplo, ¿vale? Este es un error que probablemente yo he cometido. Estoy hablando de errores que yo he cometido. Empiezas a decir, es que estos imames vienen aquí, les traen y no saben hablar castellano. Entonces, los que hemos nacido aquí o somos españoles conversos, ¿qué? Vale, eso es un agravio tuyo, es una queja tuya y es legítima. Hay que apuntarla y hay que buscar soluciones. Pero ahora, por otro lado, cuando tú empiezas a interactuar con esos imames, ¿qué culpa tienen ellos? A fin de cuentas, ellos les han dicho, mira, aquí tenemos una mezquita, necesitamos un imam, tú puedes hacer el trabajo, alhamdulillah, y él viene aquí, y cuando viene, pues no sabe hablar el idioma. ¿Que se tiene que esforzar en aprenderlo? Yo creo que sí, pero eso no pasa de un día al otro. Quiero decir, al final, esa persona también es una víctima de un sistema imperfecto como tú lo eres. Entonces, lo que he aprendido, por si a alguien le sirve, es, tenemos que hacer todos de puente, los unos con los otros, no intentar decir, no, la culpa es tuya, no, la culpa es tuya, no, eres tú el que lo hace mal, no, eres tú el que lo hace mal, porque eso ¿qué aporta? O sea, ¿eso en qué nos va a ayudar? ¿Vale? Antes de proseguir, para un segundo. Seguro que quieres estudiar el Islam o quieres avanzar en la espiritualidad islámica o quieres aprender la lengua árabe. Para eso hemos creado Adam Academia. Así que haz clic ahora mismo en el enlace de la descripción y te voy a dejar un regalo que, si Dios quiere, te va a gustar. Muy bien, tenemos por ejemplo a este respecto un lado que siempre está diciendo el árabe es la lengua del Corán, hay que aprender árabe, árabe. Y es cierto, el árabe es la lengua del Corán y si quieres entrar en una fase de estudio tienes que aprender el árabe, ¿vale? Una fase de estudio del Islam. Pero también es cierto de que no hay ninguna orden en el Corán y la Sunna de que los eventos o los carteles de las mezquitas o la lengua vernacular de las mezquitas y los eventos tengan que ser el árabe, ¿vale? Entonces, vale, pero entonces ahora viene gente y empieza a decir, es verdad, tenemos que luchar contra esta arabización de lo... Eso tampoco es, ¿vale? Eso es una reacción jahili también. Quiero decir, que nuestros centros tengan medios para que aprendamos el árabe clásico, que es la lengua del Corán, es maravilloso. No hay absolutamente nada de malo en ello. Quiero decir, no reaccionemos a unas cosas con otras posturas externas, ¿vale? Y de hecho, si nos quejamos de que la comunidad musulmana es diversa y sin embargo nuestros centros de culto todo es árabe magrebí, vale, pero si empiezas a quejarte demasiado de lo árabe magrebí, tú mismo estás atacando a esa diversidad. Que creo que este es el gran error que cometemos inconscientemente muchas veces. La comunidad musulmana incluye a europeos, a indonesios, a subsaharianos y también a magrebíes, araboparlantes, ¿vale? O sea, no hay que borrar este aspecto de la comunidad tampoco, ni hay que borrar el énfasis en el árabe, por el amor de Dios. El árabe es la lengua del Corán. Yo pienso que en un mundo ideal todos los musulmanes seríamos bilingües y sabríamos árabes, o al menos sabríamos árabe como lengua extranjera, ¿no? Árabe estándar. Así que el problema aquí que veo es que cada uno coge su narrativa, en la que obviamente él es la víctima de todos los males de la creación, la consolida, se la repite una y otra vez y luego pierde la capacidad de ver que los demás también tienen narrativas. Es decir, si todos entendiéramos que todos tenemos narrativas, trasfondos, quiero conocer tu trasfondo. Ese imam que no habla castellano, quiero saber por qué no habla castellano. Y a lo mejor te empieza a hablar y te dice, yo es que he venido hace 3 meses, yo es que, yo qué sé, me quedé sin trabajo en Marruecos y me han ofrecido esto, me gusta recitar el Corán y he venido. O a lo mejor tengo mala capacidad para aprender un idioma, yo qué sé.
sea. Quiero decir que esa persona también tiene una narrativa. Tu narrativa no, quiero decir, no proyectes sobre los demás. Tú crees que son gente que no se esfuerza en aprender, bla, bla, bla. No proyectes sobre ellos el prejuicio que tú tienes, ¿vale? Porque esto es algo de lo que nos quejamos y luego hacemos todos, unos contra otros, ¿vale? Así que antes de juzgar, intenta entender. Y esto se lo digo al padre magrebí cuyos hijos no saben árabe y no quieren ir a la mezquita porque nada está en árabe. Y a esos mismos hijos jóvenes que van a la mezquita y como todo está en árabe, es que no se adapta. Es decir, no nos intentamos entender unos a otros. Estamos en un punto de inflexión en el que hay diferencias generacionales muy gordas, porque nuestros padres no usaban TikTok ni YouTube ni nada de eso. Más diferencias culturales y de sensibilidades morales, más diferencias idiomáticas. Quiero decir, la única solución aquí va a ser la empatía. Entendernos unos a otros, tolerarnos, intentar ver la postura del otro. Es que no hay otra. O sea, si lo que quieres es soluciones, en lugar de estar repitiendo problemas, que... Insisto, cada uno tiene su narrativa, tendrás que ver eso, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo ahora que he aprendido árabe clásico, ¿qué hago? Intento hacer de puente. Cuando voy a la mezquita, a las mezquitas, a los eventos, hablo en español, a todo el mundo. Pero si alguno no habla español y solo habla árabe, tampoco hace falta que empieces a decir, no, voy a hablar español, que esto lo he llegado a hacer yo. Voy a hablar español porque si no estoy contribuyendo a esa marginación. Es verdad, pero también es verdad que no es culpa de ese individuo, que a lo mejor no sabe castellano o que a lo mejor no hace mucho tiempo que ha venido. Es decir, no llevemos ninguna de estas posturas al extremo, ¿vale? Son perspectivas. Y la mejor comunidad es la que más aprende, sus miembros aprenden a manejar esta diversidad de perspectivas. Y, como digo siempre, el Corán nos dice وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. En vuestra diversidad de lenguajes y colores, en eso hay signos para la gente de conocimiento, ¿vale? Ese es nuestro din, ¿vale? Tiene que haber varios idiomas y varios colores en nuestros centros de culto, no hay ningún problema. Y si ves que en algún centro de culto el español está flojo y eso de alguna manera hace que no vayan los jóvenes, siéntate con un boli y un papel y di cómo puedo contribuir a solucionar esto. Quejarte de que no nos entienden, no se adaptan. Y de hecho, fijaos, yo y ahora hablo con experiencia. Mucha gente que yo he dicho no nos entienden, no nos adaptan, cuando he empezado a colaborar con esa mezquita y a conocer a ese imán, resulta que no es así, no es malo, no es un mal hombre. No es un hombre que no se adapta, no es un hombre que no se quiere adaptar, no lo es. O sea, tú habías construido un hombre de paja y lo has proyectado en muchos casos, ¿vale? O sea, que en muchos casos habría disposición por ambas partes si nos pusiéramos a hablar. Y mi consejo final, no hablando de dar soluciones, esto es lo que yo propongo, ¿vale? No está tallado en piedra. Pero a esos musulmanes que, por ejemplo, no sean de habla árabe, incluyendo a esos que vienen de Marruecos, de Argelia, etcétera, que han nacido aquí y no saben hablar árabe, ábrete un poco a la multiculturalidad. ¿Vale? No veas a esos imames y esa gente solo como árabes que no se adaptan. Tómatelo así, ¿vale? Esta es una comunidad culturalmente diversa. Hay magrebís, mestizos, afganos, malasios, subsaharianos, españoles, etc. Guay, alhamdulillah. Pero por otro lado yo les diría a quienes dirigen las mezquitas, los eventos, quizás sí que sería bueno y positivo incluir algo más de manifestaciones culturales de otras culturas. Porque si la arquitectura es de un país, el lenguaje es de un país, todo el mundo que habla ahí es de un país, al final la gente que no se sienta que entiende eso o que eso es su sitio, pues poco a poco se irá y tus hijos estarán incluidos en eso. Creo que hay una sobrecarga de arquitectura, modos de comportamiento, lenguaje, etcétera, ¿vale? Pero insisto, esto no se tiene que eliminar, simplemente se tienen que incluir otras, ¿vale? Esto es una solución propuesta por mí. Y siempre que veas algo que no te gusta, parte de la base de que esa otra persona tiene otro trasfondo, otra narrativa, también ve cosas que no le gustan. Intenta hacer el ejercicio de decir, voy a intentar entender por qué está haciéndolo así, ¿vale? Y eso es algo que nos puede hacer madurar. Cuando estás en una zona de confort, una comunidad en la que todos son iguales, no estás forzado a madurar o a entender distintas perspectivas. Eso es una ventaja de la multiculturalidad, tío. Te va a forzar a ver otras perspectivas, pero tienes que estar dispuesto a escucharlas, ¿no? Y ya está. Y si miramos entre los sahaba, los compañeros del profeta sobre la paz, eran de trasfondos muy distintos, ¿vale? Pero lo que les unía era mucho más fuerte que lo que les separaba, cosa que el resto de los árabes no podían entender, porque era una cultura tribal, y ese es el ejemplo que tenemos que dar nosotros. O sea, no solo una constante queja de que el otro no me entiende, el otro es de otra cultura, no se adapta, yo no me adapto, los mayores diciendo es que no aprenden árabe, los niños diciendo es que ellos no aprenden español. Vamos todos a intentar aprender lo que nos va a permitir comunicarnos con el otro, y eso nos podría, si lo explotáramos bien, convertir en una comunidad
más evolucionada espiritualmente e intelectualmente, ¿vale? Porque es de estas fuerzan a las personas a salir de su zona de confort y a, ¿cómo diría esto? A desarrollar nuevos métodos y a desarrollar nuevas soluciones, ¿vale? Y ahí es donde está el meollo de la cuestión y lo que se interpreta como una limitación puede ser una fortaleza, ¿vale? Y esto no lo digo por ser utópico, lo digo por mi propia experiencia. Es decir, al final, con esta comunidad he tenido que conocer a gente de muchos trasfondos, a gente que habla en otros idiomas, gente que si quiere aprender la lengua del Corán, puedo encontrar a alguien con quien practicarla, que oye, que eso es una ventaja. Es decir, saca el lado bueno o sea, ponte las gafas para intentar ver lo bueno y sacarás cosas buenas. Y con esto concluyo el vídeo. Si queréis estudiar el Islam a un nivel esencial, adamacademia.com, os dejo un enlace debajo. Es la academia donde yo enseño estudios islámicos esenciales y lengua árabe. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga y nos vemos en la academia, inshallah.